El tercer tema es que asociado a la donación por parte del donante, pues hay unas reglas claras en el decreto 2150, hay unas reglas también claras a nivel de doctrina en el decreto, en el perdón, concepto 481 del 2018, y lo que queremos hacer significancias especiales en la certificación dirigida al donante. Es algo que no es nuevo, por supuesto, es que sabemos que debe existir y que esa certificación debe ser expedida como mínimo dentro del mes siguiente a la finalización del año gravable en que se reciba la donación. Eso es un plazo que tiene la norma reglamentaria. Y en principio, pues como plazo, estaría uno llamado a respetarlo, a observarlo mejor, y por qué no decirlo, en el donante a respetarlo, porque es que lo que sabemos es muchas veces que se hace la donación, incluso se condiciona la entrega del recurso a la expedición del certificado. Entonces termina la donación, digamos, siendo el certificado entregado pues con mucha más anticipación del término que establece la norma. Entonces, si yo voy a recibir una donación en el año 2022, en junio, probablemente el 5 de junio, probablemente el 5 de junio tengo que expedir el certificado de donación. Cuando en realidad yo tendría para expedir el certificado de donación hasta el 31 de enero del año siguiente, porque al final el estímulo tributario es el de un descuento tributario, y ese es un descuento tributario en renta y la renta es anual. Usted no va a tener por qué presentar declaraciones de renta como donantes semanales ni mensuales. Luego, el sentido del certificado y aplicar el beneficio tributario con soporte del certificado lo es en la medida que claramente, pues, lo expida dentro del plazo que la ley me da. Sin embargo, en términos prácticos hemos notado eso, que muchas veces se hace dentro del mismo año gravable, incluso se condiciona para la entrega del recurso y terminan las entidades expidiendo los certificados anticipadamente. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? No, pues está bien, porque de todas maneras la norma lo que dice es como mínimo dentro del mes siguiente. Entonces, al final de cuentas, pues el llamado de atención nuestro es a ese, ¿no? De pronto a pensar en que seguramente pues los donantes puede pasar que tengan sus reglas claramente y uno en las condiciones en las que está, lo menos que quiere hacer es pelear con el donante, porque el donante, si uno se va a poner de gallo fino para decirle que no les pido el certificado porque el artículo 12, 14, 31, 31, 31, 31 del decreto dice que es en enero, y entonces se pone uno en ese plan y el donante se marea y le dice, bueno, qué pena, pero no. Bueno, en fin, ese es un planteamiento ahí que lo dejamos, digamos, como para tener referencia. Lo cierto es que sí debe expedirse a esa fecha. Eso nos obliga a pensar que de alguna manera hay que tener mucho cuidado, porque si yo voy a expedir certificados después del 31 de enero, puedo tener la consecuencia de que la DIAN evidentemente desconozca en el donante ese certificado porque se expidió en una fecha posterior a la que la norma establece. Entonces, habrá que mirar cómo es el procedimiento interno que tengo para expedir certificados de donaciones, en el sentido de decir, bueno, listo, es el sistema que me bota la información del certificado y ya está parametrizado y ya simplemente el sistema lo bota y con firma electrónica y lo que sea del donante y la firma del revisor y del contador, cuando sea el caso, en fin, las reglas de los requisitos y ya. Pero tengo la certeza de que me lo expide antes de esa fecha. Pero si yo voy a expedir certificados manuales y en abril aparece el señor, ay, no me expidió el certificado, expídamelo. Y yo le digo, sí, claro, el 10 de abril. Y queda un certificado con fecha 10 de abril. Eso puede tener una situación un poco compleja respecto a este tema. En la siguiente sesión, perdón, en la siguiente cuadro, en el siguiente cuadro hemos notado, pues por supuesto, algo que ya dijimos, la sentencia C022 del 2020, frente a la declaratoria de exequibilidad de ese numeral noveno que les explicaba, por un supuesto cargo o por un cargo de violación del artículo 15 de la Constitución, en cuanto que pues queda el artículo tal como es, el numeral noveno, salvo la identificación del donante que se declara inexequible. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta y que seguramente lo hemos repetido de alguna forma a la luz de los comentarios respecto de los formatos. En el quinto lugar, margen de la izquierda, último cuadro, advertimos el texto del artículo 364, raya 2 del Estatuto Tributario,
para considerar que esa norma, ese artículo 364-2, no es más que un artículo que de alguna manera nos está regulando el tema de los actos y circunstancias que constituyen abuso del régimen tributario especial. Y llamamos la atención de uno de los numerales, y particularmente el numeral quinto. No es que solamente, bueno, pues queda claro que no es solamente este que vamos a tratar, el acto de abuso o al régimen tributario especial. Los 4 que le preceden también lo son. Pero queremos llamar la atención en este porque estamos hablando de un tema de donaciones. Y llama la atención porque el numeral quinto dice que se reciben formalmente como donaciones, dinero, bienes o servicios, por los cuales las entidades sin ánimo de lucro retribuyen directa o indirectamente al donante como contraprestación implícita por la supuesta donación. Eso es lo que dice la norma. En este caso, los valores recibidos como donación serán grabados en cabeza de la entidad perceptora, o sea, la donataria, como ingresos distintos a los de su objeto social. Y adicionalmente no concederá deducción alguna al donante en el impuesto sobre la renta. Bueno, eso es un ejemplo de la falta de tecnicismo de nuestro legislador. Ya sabemos, como habíamos dicho, que las donaciones no dan derecho a deducción, dan derecho a descuento. Quizás hay algunas que hablan de deducción, artículo 125, y de pronto por eso se entendería que la aplicación de la expresión deducción tiene efecto en esas disposiciones que aún preservan la calidad de deducción de la donación. Pero como nosotros en nuestro régimen especial ya sabemos que no tenemos derecho a dar deducción, sino a descuento, pues entonces entenderíamos, para darle aplicabilidad a la norma, que la palabra deducción debe ser entendida en nuestro caso como descuento. Pero fíjense que eso lo que he hecho es simplemente transcribir el numeral quinto, pero es muy importante, por favor, que tengamos en cuenta eso. Eso forma parte de nuestra reglamentación, de nuestra conducta, de nuestro espíritu, de nuestro modelo, de nuestro reglamento, de nuestro documento de política en temas de donaciones, en temas de donaciones, ¿de acuerdo? Somos muy dados a que al final, para negociar con el donante, pues le entreguemos un certificado cuando el señor lo que nos prestó fue un servicio, y simplemente documentamos, o ni siquiera documentamos, facilitamos la operación dándole el nombre de donación y entregando un certificado. Y eso hay que ponerle a reflexionar un poquito, y ustedes lo saben, ilustres contadores aquí conectados, a los cuales aprovecho para agradecerles la paciencia. Yo siento que esta mañana ha pasado absolutamente rápido para ustedes, eh, pero, pero aprovecho para agradecerles la paciencia, pero también aprovecho para hacer una reflexión en ustedes, ilustres contadores, revisores fiscales, que seguramente no se van a quedar contentos cuando ay, fírmeme este certificado de donación por 20 millones de pesos. Y la pregunta que obvia sigue es, ¿y la plata entró? ¿Entró a la cuenta nuestra, a la de la fundación? Y entonces le contestan, no, porque es que el señor fue tan querido que lo único que nos pidió es un certificado de donación. Echen a volar un poco la imaginación sobre ese ejemplo. Y es, creo que lo que no busca la DIAN, que se vuelva como una regla general. Y creo que quizás ahí el planteamiento nuestro ha sido, no es que esa práctica no se pueda hacer, pero hay que hacerla completa. Si usted quiere un certificado de donación, previamente emítame una factura, dígame cuánto me va a cobrar, si eso tiene IVA, dígame si hay IVA, yo le hago la retención y yo al final le consigno una plata. Y al final con mucho gusto les pido el certificado de donación. Pero creo que ese es un punto importante que llamamos un poco la atención para que simplemente no lo olvidemos y lo tengamos en cuenta.